Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas. Es un gusto saludarles. Muy bienvenidos a su clase de Literatura del Nuevo Testamento. Estamos en lo que todos sabemos, los Evangelios sinópticos. Bueno, en esta clase terminaré de abordar los tres últimos puntos que me quedan de la teología marcana, que me parecen fundamental poder entender cuál era como la idea que tuvo Marcos, Juan Marcos o Juan, como querramos llamarle, si concedemos razón de que él haya sido el autor de este primer evangelio, cuál fue su intención teológica. Así que quiero compartir la pantalla para que nos guiemos en la última presentación, que tiene que ver con el evangelio de Marcos. Eh, bueno, déjenme de una vez, me voy a ir hasta el final. Bueno, dijimos entonces que la teología de Marcos está centrada en estos cuatro elementos, ¿verdad? Marcos como evangelio, como proclamación del reino, como reconocimiento de quién era Jesús y como una llamada a una vida con Jesús. Bueno, vimos el primer elemento que era del acontecimiento proclamado al texto de proclamación y dijimos que Marcos es especialista en inaugurar este género de evangelio y lo va a permear en todo su escrito. Ahora, el segundo punto, la segunda reflexión teológica, tiene que ver con el reino, ¿verdad? El reino que es anunciado desde los profetas, principalmente Isaías, y ahora se ha instaurado porque es un reino que se ha hecho esperar. En ese sentido, ¿verdad? Reconocemos esta frase de Jesús que dice, creer en el Evangelio es reconocer y acoger a Dios que viene a instaurar su reino. Vean esta importante simbiosis o esta importante unión entre Jesús y el Padre, ¿verdad? Porque creer en Jesús es reconocer y recibir a Dios Padre en esta instauración del reino, ¿verdad? El reino de Yahvé, el reino de Dios que se anuncia. Y entonces es importantísimo el concepto de reino. Porque, insisto, nosotros no tenemos muy desarrollado ese concepto de reino porque no vivimos bajo un reinado nosotros, ¿verdad? Entonces no sabemos qué es eso. Sin embargo, en aquellos días, tanto en la profecía de Isaías como en los tiempos de Jesús, pues los reinados eran ah, extensiones geográficas dominadas por un soberano, en donde dependiendo de las políticas del soberano se determinaba si era un reino próspero o no. De las 20 menciones explícitas del reino, cuando se habla sobre el reino, 14 de ellas, Marcos las va a relacionar directamente con el reino de Yahvé, ¿verdad? Con el reino esperado, anunciado de Dios que se establece en la tierra. Este concepto es fundamentalísimo, hermanos, porque entonces se va a desarrollar una concepción teológica entre la comunidad de Marcos y después cuando las demás comunidades puedan reconocer este evangelio, pues de que hay un reino donde hay un Señor, ¿verdad? Un Señor, y ese Señor ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que el primer acto del drama, es decir, de esta historia que va a culminar en la cruz del Calvario, va a residir en captar la importancia del reino. Cuán importante no solo es el cumplimiento de lo anunciado por el profeta Isaías, sino relacionarlo con la persona de Jesús. Es el contenido del Evangelio de Dios proclamado por Jesús. En 1:15 dice que se cumple el tiempo con la proximidad del reino. Así que la buena noticia es una llamada a la conversión y a la fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el tema principal. Esta es la novedad esta es la novedad del anuncio que se tiene, ¿verdad? Eh, creed en el Evangelio, pero el creer en el Evangelio nos llama a una actitud de conversión. Arrepentíos. Esto, hermanos, en teología, ¿verdad? El arrepentimiento, la conversión,
Es un tema muy profético, ¿verdad? Cuando los profetas anunciaban al pueblo y proclamaban, decía, volveos, volveos a Jehová, ¿no? Si tus pecados fueran rojos, eran blancos, vuélvete a tu primer amor, etcétera, ¿no? Es como una llamada siempre de conversión, de arrepentimiento. Esto es lo que debe darse en los súbditos o en los ciudadanos del reino. Tiene que darse esta llamada a la conversión, ¿verdad? Esta llamada a decir, hemos dejado al Señor, hemos construido nuestros propios altares, hemos adorado a nuestros propios dioses, pero ahora solo Dios es uno y uno es su nombre. Y entonces Jesucristo viene a inaugurar este reino, ¿verdad? Y Jesús se identifica también como Dios y por lo tanto hay que creer en Jesús. La fe es creer, creer de una manera totalmente confiada, totalmente razonada, totalmente arropada por todos los testimonios que en ese momento había de la persona de Jesús. Por eso el reino, hermanos y hermanas, debe estar repleto de hombres y mujeres que sean llamados a la conversión, al arrepentimiento, pero también a una fe genuina, ¿verdad? Creed en el Evangelio y arrepentíos. Así que este es un punto teológico muy fuerte en el Evangelio de Marcos. Un tercer punto teológico es la eternidad de Jesús, ¿verdad? La persona de Jesús, reconocer a Jesús de una manera diferente. Ya no es el carpintero de Galilea, ya no es el carpintero, como dice Marcos, ¿verdad? No es el carpintero, sino es algo más. Y entonces Marcos va a proclamar desde el inicio esta frase del Cristo, ¿verdad? El Cristo, el Hijo de Dios. Así que si Jesús es el Cristo, es el Mesías ha existido desde siempre. El Mesías, el ungido de Yahvé, tiene la misma dignidad, el mismo honor, la misma eternidad que lo colocan en el ser engendrado, ¿verdad? Por eso, cuando Marcos dice Jesús Mesías, Hijo de Dios, es el comienzo del Evangelio de Jesús, del Salvador del mundo, el cual es el Cristo, es decir, el Mesías, y es engendrado de Dios. Por lo tanto, Marcos no solo va a confesar que Jesús es el Cristo, sino en el 8:29 también va a expresar esta frase, decir, tú eres el Cristo, ¿verdad? En esta confesión de Pedro que dirá, tú eres el Cristo, no hay duda, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Yahvé. Esto era importantísimo para la comunidad de Marcos, que nadie tuviera duda de que Jesús era el, el, el Mesías, ¿verdad? El Mesías. Y evidentemente esta expresión, pues a nosotros también nos da la certeza de saber que Jesús es el Cristo. Y otra cita que encontramos en el 15:39 dice, verdaderamente cuando el centurión romano ve todas las señales y ve lo que sucede con Jesús, exclama. La exclamación es una exclamación de profunda convicción, de arrepentimiento, ¿verdad? Es como si, mira, verdaderamente yo no creía que este era el Hijo de Dios. Y entonces hubo una conversión a partir de la experiencia de ver a Jesús. Y entonces el centurión romano termina exclamando, termina diciendo, verdaderamente este hombre subraya la humanidad de Jesús. Este hombre, su humanidad, su lado humano, era el Hijo de Dios, su lado divino, ¿verdad? Su parte eterna. Así que la teología de Marcos va a llamar la atención a que su comunidad reconozca a Jesús como el que siempre existió, como el que existe y como el que existirá para siempre, porque Marcos va a hablar acerca de su resurrección. Y finalmente, un cuarto elemento que tenemos del Evangelio teológico en Marcos
tiene que ver con esto, ¿verdad? Con lo que cierra. Marcos llama, todos los evangelios llama a una conversión. Y solo el que se convierte, solo el que se arrepiente, diríamos, puede creer. De menos no, ¿verdad? Eh, Debe haber esta certeza de que la decisión que tomamos de arrepentimiento va a confluir en nuestra convicción de fe. Así que Marco nos va a decir que vivir en la fe es seguir a Jesús por caminos áridos, caminos difíciles, itinerario oscuro que paradójicamente ilumina las dimensiones profundas de la relación que el Evangelio inaugura entre el creyente y Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces va a ver el tema bajo el signo de la fe. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo de la iglesia es difícil. Los discípulos experimentan ya la ausencia personal de Jesús, la ausencia física, y solo queda la fe en los recuerdos, la fe en los testimonios. No tenemos a Jesús. Hoy mismo la iglesia no tiene a Jesús, ni siquiera un recuerdo de él, diríamos, de alguien que lo haya conocido, ni un retrato de Jesús. No sabemos cómo él era físicamente, ¿no? No sabemos más lo que encontramos en los evangelios. Y entonces este camino que a veces es difícil de creerlo, ¿no es cierto? Nos lleva a la idea de buscar a Jesús más allá de nuestras fuerzas. También este itinerario de recorrer el camino con Jesús nos permite llevar a una fe vívida, ¿verdad? A una fe existente. Eh, este don es fuente de vida. Marcos se esfuerza por demostrar cómo la fe puede informar la existencia creyendo. ¿Cómo puede la fe hacer que nuestra vida tenga sentido? La vida, ¿verdad? En Jesús no es una vida sin sentido, no es una vida sin razón, no es creer por creer, es la experiencia maravillosa de una libertad espiritual, de una existencia en Cristo, de una fortaleza en fe y en esperanza, una vida que se mueve como don, como regalo, como carisma, como aquello que no termina, que ni aun con la muerte, ¿verdad? Aun cuán difícil sea el camino de la iglesia. También el Evangelio nos llama a una vida de amor y de servicio. Todo se resume en el doble mandamiento del amor. En qué se resume la ley? En amarás a tu Dios con todo tu amor, con todas tus fuerzas, pero hay otro mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y al prójimo vale más que cualquier holocausto, vale más que cualquier sacrificio. Amar a nuestro prójimo, aunque sea diferente a nosotros, aunque sea distinto a nosotros, nos coloca en esta disyuntiva, ¿no? De que si queremos, si pensamos amar a Dios, pues también tenemos que amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Y ustedes saben, queridos alumnos, que el amar al prójimo es dar su vida. Por eso el Evangelio de Marcos, el corazón del Evangelio de Marcos, está en ese texto que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ese es el corazón del Evangelio de Marcos. Un amor que se da, un amor que se entrega, un amor que se brinda a todas las personas. No necesitamos hacer mucho para impresionar a Jesús. No necesitamos mucha palabrería. No necesitamos muchas ofrendas. Lo único que necesitamos es una vida de amor que esté dispuesta a darse por los demás. Y finalmente, en este cuarto punto, hay una fe celebrada y proclamada. La comunidad se nutre con este don vital. En el relato de la multiplicación de los panes hay alimento para todos. Los discípulos decían, mandalos, que vayan a buscar, que ellos mismos busquen dónde quieren ir.
Pero Jesús les dijo, no, somos todos, estamos todos en el mismo barco, denles ustedes de comer. ¿Y qué hacemos? Y Jesús manda esta multiplicación, ¿verdad? Y hay la comunidad se nutre, se alimenta, se, se harta, se sacia. La fe tiene que ser celebrada. Imagínense esa gente que ellos mismos no sabían ni a dónde iban a ir a comprar de comer. Si Jesús, si los discípulos no sabían, imagínense la gente, pues tampoco sabía. Pero hay una comunidad donde todos nos debemos a todos, ¿verdad? Y esta fe que se celebra, esta fe que se proclama con acciones, con compromiso, pues nos lleva a considerar el Evangelio de Marcos como una acción, ¿verdad? Que no solamente queda en el creer, sino el hacer frutos dignos de arrepentimiento, frutos que se vean en la fe que se vive, en la fe del amor, del servicio, en la fe que se celebra y que se proclama. Pues es así entonces, queridos hermanos, como cerramos este acercamiento que hemos tenido al Evangelio de Marcos, que permite que ustedes tengan claramente ya una idea, ¿verdad? Una idea de qué es lo que encierra el Evangelio de Marcos, que es, ustedes ya tienen como una base para poder saber, ¿verdad? Y poder seguir investigando sobre los conceptos de Marcos. Y es así entonces como cerramos estas clases que hemos tenido del Evangelio de Marcos. Bueno, ahora, si ustedes me permiten, vamos a inaugurar el Evangelio de Mateo. Este es otro evangelio muy lindo, lindo en el sentido no trivializado, ¿verdad? No estoy trivializando la palabra lindo. No, más bien es lindo en el sentido de que es muy diferente al de Marcos. Como lo vamos a ver, Marcos es muy colorido, es muy narrativo, es muy con mucha prisa, como dijimos, ¿no? Tiene su propia impronta, habla de proclamación, de buena noticia, de servicio, de entrega, de amor, etcétera, etcétera. Y llega hasta la cruz y entonces para Marcos la muestra más clara de ese versículo que les dije, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Marcos lo confirma en la crucifixión del Señor y en su resurrección. Ahora, Mateo mete un poco el freno, ¿verdad? Mateo no va a ser tan colorido, no va a ser tan rápido. Con Mateo hay que sentarnos. Con Mateo hay que tomar un banco, una silleta y sentarnos un poco porque va a haber largos discursos de Jesús. En Marcos, el Jesús de Marcos es un Jesús que actúa. Habla poco, pero hace mucho. En el Evangelio de Mateo, el Jesús de Mateo, diríamos, lo hablo en ese sentido, cómo lo va a mostrar al Señor Jesús, es un Jesús que habla, que tiene palabra, ¿verdad? Y su palabra es poderosa, como la misma palabra que creó los cielos y la tierra. Para Mateo va a ser importante manifestar a Jesús como palabra. Por eso va a haber largos discursos de Jesús, 5 grandes sermones de Jesús, ¿no? Este, y demás. Bueno, voy a compartir la pantalla para ir adentrándonos. Hay suficiente información para conocer a Mateo, no lo vamos a abordar hoy todo, pero vamos a considerar este evangelio. Bueno, vamos a ver respecto del autor. Aquí vamos a arrancar primero con el autor. Los textos más antiguos de este evangelio son anónimos, no tenemos el nombre de Mateo incluido, ¿verdad? En nuestra Biblia siempre se dice Evangelio según San Mateo, o Mateo, San Mateo, depende. Y el autor no hace referencia a sí mismo en parte alguna, o sea, tampoco en este Evangelio hay un versículo que diga yo, Mateo, escribí todo esto.
Bueno, con todo esto que no hay ninguna evidencia de los manuscritos más antiguos que coloquen a Mateo como su autor, nunca fue disputada en la antigüedad la idea de que Mateo, el discípulo del Señor, más tarde su apóstol, fuese el autor de este relato de la vida de Cristo. Aun cuando evidentemente la crítica bíblica hoy ha considerado algunas otras eh, posturas que no se va a creer, ¿verdad? O no se va a considerar que Mateo haya sido el autor de este evangelio. Por muchas razones, pero primero vamos a identificar ah, cómo fue que llegó a nuestras Biblias que este primer evangelio que aparece en la lista fue escrito por Mateo. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cómo llegamos a creer esta verdad? Bien, primero vamos a ver la evidencia externa, ¿verdad? Las fuentes eh, que no están en el texto bíblico, pero que nos dan una pista de cómo en la antigüedad los padres de la iglesia, las primeras comunidades cristianas del siglo primero y del siglo segundo, creían de quién habría sido el autor de este evangelio. Bien, el primero de ellos lo tenemos el testimonio de Papías, que nace o vive o ministra alrededor del año 100, finales del siglo primero, que es citado por Eusebio de Cesarea en su libro La Historia Eclesiástica, en el volumen 3, párrafo 39. Y Eusebio, que nace o que ministra en el siglo cuarto, va a recoger esta frase de Papías, muy cerca de finales del primer siglo, que dice: Mateo compuso las logia o dichos, ¿no? Así se traduce logia, dichos, en lengua hebrea, y cada uno las interpretó como pudo. Bueno, aquí tenemos dos datos interesantes. El primer dato es que el Evangelio no fue escrito en griego, según el testimonio de Papías, sino que habría sido escrito en hebreo y después fue traducido al griego. Bueno, este primer dato, hermanos, nos dice que recuerden que hasta ahora todos los eruditos coinciden en que todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, en el griego koiné. Y se dice que de las copias más antiguas que se tiene de Mateo, no hay evidencia, dicen los especialistas, no hay evidencia de que esas copias hayan sido traducidas del hebreo. Es decir, que al parecer esas copias fueron directamente copiadas de un texto griego. Pero bueno, cualquiera que sea el caso, se haya escrito en hebreo o en griego, esta primera referencia que encontramos a finales del siglo primero nos dice que habría sido Mateo el autor. Tenemos otra evidencia externa que es de Irineo en su libro Contra herejías, tomo 3.1, que fue un escrito elaborado casi a finales del primer siglo. Y entonces Irineo dice lo siguiente: Mateo también redactó un evangelio entre los hebreos en su propia lengua por la época en que Pedro y Pablo estaban echando el fundamento de la iglesia en Roma. Bueno, más allá de los datos que encontramos aquí sobre Pedro y Pablo, que los ubica en Roma, en la ciudad de Roma, y más allá de este otro elemento que dije que el Evangelio fue escrito en hebreo, ¿verdad? Lo más importante de esta referencia es que también Irineo, como Papías, van a reconocer a Mateo evidentemente como el autor del segundo evangelio. ¿Sí? Bien, tomando en consideración estas referencias de estos dos personajes de la antigüedad, vamos a ver si encontramos evidencia interna dentro del propio evangelio que nos dé algunas pistas para clarificar si efectivamente haya sido Mateo su autor. Bien, iniciamos diciendo que el nombre de Mateo significa don de Dios, eso significa Mateo, don de Dios, o Dios dado. En griego, Mateo se traduce como Teodoro,
como Teodoro en griego. Bueno, este nombre de Mateo va a aparecer mencionado en todas las listas de los apóstoles que se encuentran en el Nuevo Testamento. Es decir, Mateo efectivamente era un discípulo del Señor. Así lo va a plantear en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos. En estos cuatro pasajes donde nosotros podemos ver las listas de los apóstoles, no importa el orden, porque a veces difieren el orden en que estas listas están compuestas, pero en todas ellas aparece Mateo, ¿verdad? Ahora, la tradición sinóptica, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, van a referir la vocación de Leví, que ese es otro nombre que se le da a Mateo, como la de un publicano, que en ese tiempo todos sabemos que un publicano era un recaudador de impuestos. Eh, esta idea de Leví como recaudador de impuestos es mucho más factible que pensar que cuando se le dice a Mateo Leví, ¿verdad? Se trate de la tribu de Leví, diríamos, como un levita, como un consagrado al templo, como uno de los que ministraban en el templo. Es mucho más factible que este Mateo, discípulo del Señor, no haya sido alguien que estaba consagrado a la liturgia de la iglesia, sino más bien que su profesión haya sido la de un recaudador del impuesto para Roma. Así se va a atestiguar en diversas situaciones. Bien, siguiendo esta evidencia interna, pensando que es este Mateo del cual nos habló Papías e Irineo y que aparece mencionado claramente como discípulo del Señor, considerando que él haya sido el autor de este evangelio, vamos a ver cuáles son sus características. Mateo o Leví, como querramos llamarle, porque indiscriminadamente los evangelistas lo llaman así, algunas veces Mateo, algunas Leví. Decimos que había sido recaudador de tributos en Capernaum y como tal habría tenido que llevar cuentas, que esa era la función de un recaudador, llevar cuentas, cobrar cuentas, ver cuánto debía cada persona y por lo tanto redactar los informes a sus propias autoridades romanas para decir, bueno, tal persona debe impuesto, hay que encerrarlo en la cárcel. O tal persona pagó, aquí está lo recaudado, etcétera. Es probable que debemos a sus propios apuntes mucho de la detallada enseñanza del maestro. Este evangelio, hermanos, el evangelio de Mateo, nos coloca a nosotros en estos detalles muy minuciosos que solamente un contador, diríamos, o una persona que se encarga de llevar cuentas, registros, informes, bueno, nos lo ofrece. No así Marcos, ¿verdad? Marcos no nos ofrece esta formalidad, ¿no?, de información, solo Mateo. Y vean un ejemplo de esto. En el relato de su conversión que aparece en Mateo 9, 9 y 10, no nos dice que él fue quien generosamente organiza un banquete y lo paga, ¿ah?, por el cual quiso poner a sus antiguos colegas en contacto con el Señor. Eh, Solo Lucas, si ustedes leen el Evangelio de Lucas 5, 27, 32, que habla acerca de la conversión de Mateo, dice que después de que el Señor lo llama del banco de los tributos y le dice, seguime, Lucas es el único que dice que Mateo fue y organizó un gran banquete para el Señor y para todas las personas. Esto nos habla de que la posición económica de Mateo pues era muy buena, ¿no? Es decir, era alguien con plata y debería ser porque, bueno, trabajaba en un lugar donde podía hacer plata, ¿no? Pero cuando nosotros leemos el testimonio de su conversión, Mateo no nos dice que él haya organizado el banquete. Esto para los estudiosos podría significar que es un rasgo concordante con la modestia del autor que se esconde a sí mismo detrás del Señor. O sea, si Mateo escribe este evangelio, hubiera quedado muy presuntuoso, ¿no?,
que él hubiera dicho, ah, mira, yo después de que serví al Señor hice un fiestón, ¿no? Grandote. No, el llamamiento de Mateo es escueto y realmente el que va a merecer el centro de atención en el relato es Jesús. ¿No? Así que eh, vemos claramente esta diferencia que Lucas sí resalta como diciendo, no te hagas el modesto, pero vos hiciste esta fiestononona que se necesitaba mucha plata en aquellos tiempos. Bueno, y también, hermanos, hacer una fiesta también se requiere mucha plata. Este, eh, pero que Mateo dijo, no, no, no quiero quedar como el agrandado del grupo. Bien, otra evidencia que tiene que ver con esto es acerca del vocabulario, las palabras que emplea. Si ustedes leen, por ejemplo, un escrito de un abogado, por ejemplo, van a saber que sus palabras son muy distintas a un escrito que haga un ingeniero, por ejemplo. Las palabras son diferentes, la forma es diferente, porque son conceptos diferentes. Curiosamente, en el Evangelio de Mateo hay mucho del vocabulario que utilizaría un recaudador de impuestos. Curiosamente, encontramos muchos de estos términos. Fíjense, Mateo, el autor de este Evangelio, va a emplear 115 vocablos o 115 palabras que no se hallan en otros escritos del Nuevo Testamento, son propias de él. Y son propias de él porque evidentemente él es el único recaudador de impuestos que escribe un libro de la Biblia, ¿verdad? Y entre otras palabras propias de Mateo, aparecen palabras como dinero, oro, plata, deudas, cuentas, cambio de dinero, etcétera, 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 que estarían vinculados a la punta de la pluma de un ex publicano. ¿Ah? Eh, el- Esto no lo encontramos en Marcos. Por ejemplo, Lucas es médico y como vamos a ver cuando analicemos su evangelio, él usa muchos términos médicos, ¿verdad? Muchos términos médicos de la medicina. Y Mateo va a utilizar muchos estos términos de oro. Después vamos a ver algunos ejemplos, pero usted lo puede identificar mucho de los relatos que el evangelio de Marcos va a utilizar. Así que el vocabulario es fundamental como para identificar que efectivamente haya sido este Mateo, el discípulo del Señor, el que haya escrito este evangelio. Otra evidencia, hermanos, tiene que ver con el gran interés por el pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Que el autor sí o sí tuvo que haber sido un judío. Sí o sí, porque el autor es el único que está muy relacionado con la esperanza de la llegada del Mesías y de la restauración de Israel. ¿Va? La llegada del Mesías y de la restauración de Israel. Como buen judío, todos los judíos esperaban la redención de Israel, es decir, que Israel dejara de ser el ¿cómo se llama? El pueblo que todos los imperios hacían de Israel lo que querían. Y evidentemente tendría que haber sido un judío. Conjuntamente con su celo en recopilar los discursos de condenación, porque Mateo es el único que recoge estos discursos muy fuertes que Jesús tiene contra los fariseos y contra los escribas. eh, Mateo va a poner en labios de Jesús este choque que tendrá contra estos personajes que entendían la llegada del Mesías de manera diferente, ¿verdad? Entonces, Mateo es el único que va a regalarnos, vea el capítulo 43 de Mateo como ejemplo, nos va a regalar estos discursos que le va a decir a los fariseos sepulcros blanqueados, ¿verdad? Este, am, eh, este, la otra frase que le dice Mateo, sepulcros blanqueados, generación de víboras, ¿no? Algo así, es decir, les va a decir muy fuerte Jesús a los fariseos, ¿no? Los va a condenar, ¿no?
ustedes que cuelan todo, ¿verdad? Imponen cargas a la gente que no pueden llevar, etcétera. Hay un discurso muy fuerte. Estos discursos de condenación que Cristo dirige contra la hipocresía de los fariseos y escribas van a ser compatibles con la actitud de un judío celoso que habría tenido que sufrir mucho de mano de los guías a causa de su profesión. Los fariseos, hermanos, no querían a los publicanos, evidentemente, ¿verdad? Porque los publicanos eran los que sangraban económicamente al pueblo, entonces no los querían. Y como no los querían, pues evidentemente Mateo, ¿verdad? No sé si la palabra correcta es desquitarse en su escrito, pero sí va a contrarrestar la bronca que los fariseos pudieron haber tenido para con él siendo publicano. Por eso es que encontramos muchos discursos muy fuertes que Mateo pone en labios de Jesús en contra de estos grupos religiosos, ¿verdad? Estos grupos de élite. Así que si el autor es Mateo, Mateo es profundamente judío, ¿verdad? No, no es alguien menor que eso y va a conectar su idea a la esperanza de Israel. Bueno, una vez analizado esto, hermanos, y llegar a la conclusión de que vamos a decantarnos por la postura de que probablemente, altamente probable que haya sido Mateo el hay otros argumentos en contra, ¿verdad? Pero no lo vamos a considerar, porque bueno, como todo hay a favor y en contra, pero en esta ocasión vamos a decantarnos. eh, Sin embargo, ustedes pueden seguir su investigación y considerar los argumentos en contra, pero vamos a decantarnos de que es el autor de este evangelio, el discípulo del Señor. Bueno, ahora entonces pasaríamos a la fecha y al lugar de la redacción, ¿verdad? ¿Dónde fue escrito y cuándo fue escrito? Fíjense, si fuese originalmente escrito en beneficio de círculos cristianos y amigos en Palestina, siempre dentro de Tierra Santa, hemos de suponer una fecha posterior a la dispersión de la iglesia en Jerusalén, según nos dice Hechos 8, del 1 al 4, que tuvo que ver con la persecución después de la muerte de Esteban. Y al mismo tiempo, la manera de redactarse el sermón profético parece indicar que no había tenido lugar aún la destrucción de Jerusalén del año 70. Es decir, tiene que ser antes del año 70 que haya sido escrito este evangelio. Irineo, que es un padre de la iglesia, ¿verdad? Señala una fecha coincidente en la estancia o cuando ubica a estos dos grandes personajes, apóstoles Pedro y Pablo en Roma, que se ha de situar, grosso modo, entre los años 60 y 65. Entonces, según Irineo, Mateo habría compuesto su evangelio mientras Pedro y Pablo estaban en Roma y al parecer ellos estuvieron entre 60 y 65, que es la fecha en la muerte de estos dos grandes apóstoles. Hemos considerado la posibilidad de que el núcleo del escrito corresponda a las notas tomadas por Mateo durante el ministerio del Señor, es decir, que Mateo haya hecho algunas anotaciones como buen publicano, que no se le debería haber pasado ninguno y muy acostumbrado a redactar informes, es probable que el corazón de este evangelio haya sido compuesto por las notas de Mateo y la tradición sobre las logias en arameo o en hebreo señala un proceso que quizás llegó a su fin en un manuscrito griego que empezó a circular entre las iglesias de habla griega de Palestina y de Siria por los años 55 a 65. Esta es una explicación del por qué Irineo nos dice que fue escrito en lengua hebrea. Es probable que Mateo, ¿verdad?, haya escrito algunas notas en, eh, este, en arameo, que era el idioma que Jesús hablaba, que seguramente Mateo también hablaba, pero que después se llegó a un manuscrito griego que empezó a circular
en todo lo que es Palestina y Siria entre el 50 y 65. Así que, en conclusión, podríamos decir que Mateo habrá escrito su libro, o ya sea en la misma Palestina, en el norte, ya muy cerca de Siria, ¿verdad? En uno de los grandes centros de actividad judía de habla griega, que pudo haber sido el norte Siria, Cesarea o mismo Antioquía, donde las comunidades cristianas judías se hicieron también presentes. Pero al parecer, los eruditos se inclinan más para considerar que Mateo se haya escrito en Siria, en regiones de Siria, ¿verdad? Este, eh, a un grupo de judíos. Así como Marcos escribe a un grupo en Roma, ¿verdad? Que no son judíos, Mateo escribe a un grupo de judíos. Por eso, su evangelio, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con el Antiguo Testamento. Bien, hasta aquí entonces podríamos nosotros, entre muchas posturas que existen hoy entre la crítica bíblica, entre los eruditos, algunos dicen que no, Mateo, que se escribió mucho más tarde, ¿no? Algunos lo colocan ya en el 80, 90 por una persona diferente, ¿verdad? Pero hasta ahora podríamos decir que tuvo que haberse compuesto antes del año 70 y las fechas más probables hayan sido en el 65-70, ¿no? 65-69, y lo más seguro es que haya sido en el norte de Palestina, en Siria. Esto lo plantea el autor Ernesto Trenchard en su libro Los Cuatro Evangelios, Introducción a los Cuatro Evangelios. Hay otra postura, ¿verdad? Que lo dice Radermarker. Dice, el libro en griego, ya en lengua griega, tal como lo transmite la Iglesia, parece datar de finales del siglo I de nuestra era, entre los 80 y 90. En aquella época, sin duda, la obra primitiva de Mateo, tal vez escrita primero en arameo por las indicaciones que tuvimos de los padres de la Iglesia, que era la lengua que hablaron Jesús y sus discípulos, adoptó la forma griega definitiva. Por eso decimos, los eruditos dicen que todos los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, pero dicen que pudo haber adoptado este autor la forma griega definitiva gracias al trabajo de los herederos espirituales del apóstol, que es la postura, ¿verdad?, que se tiene de que hubo discípulos de los discípulos. Esto no es difícil de aceptar. Obvio que pudo haber habido y necesariamente tuvo que haber habido discípulos de los discípulos. Entonces, que estos son los herederos espirituales del apóstol, formados como él en los métodos catequéticos de las escuelas judías, es decir, de los métodos de enseñanza, ¿no? La catequesis significa enseñanza de la formación judía. Así que bueno, tenemos esta postura, una postura que dice que el Evangelio de Mateo originalmente fue escrito en hebreo o en arameo, y después, años más tarde, fue escrito en griego. Ah, pero insisto, hay eruditos de la talla de don Antonio Piñeiro, por ejemplo, que establece que eso no puede ser y que el Evangelio sí o sí tuvo que haberse escrito en griego, ¿verdad? Porque los manuscritos más antiguos que se tienen no dan señal de que esos manuscritos sean traducciones. Bueno, eso solamente lo pueden reconocer los especialistas. Muy bien. Entonces, una vez abordados estos temas que académicamente son importantísimos, ¿no? Plantearnos quién es el autor, dónde se compuso, qué fecha se compuso, nos permiten ya abrir un panorama, un abanico de si el autor es judío, ¿verdad? Si el autor es un recaudador de impuestos, si el autor escribe a una comunidad judía, que ese es el grupo al que se dirige la comunidad mateana, entonces ya nos vamos dando una idea hacia dónde va a dirigir su mensaje. ¿Por qué este evangelista va a elegir ejemplos e ideas
que va a tomar de Marcos, ¿eh? Mateo conoce a Marcos, ¿verdad? Conoce a Marcos y lo va a tomar como base en su esquema, en su estructura, pero Mateo le va a incorporar su propia impronta, judía principalmente, judía, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son las características que este evangelio tiene y lo vamos a ir comparando alternativamente, ya sea con Marcos, con Lucas, pero principalmente con Marcos, porque, insisto, Marcos es la base de la tradición sinóptica, ¿verdad? Al ser el primer evangelio que se escribe. Mateo ya conoce a Marcos, ha leído a Marcos, le gusta Marcos, pero él va a estructurar su propia idea y entonces va a incorporar los relatos de la infancia, por ejemplo. ¿Verdad? Mateo va a incorporar relatos de la infancia que Mateo no incorpora y va a incorporar elementos de la ascensión, ¿verdad? Diferentes a los que va a plantear el Evangelio de Marcos. Bueno, vamos a ver las características que tiene el Evangelio de Marcos. Primero, la primera característica muy propia de Mateo, acuérdense, es alguien muy estructurado, muy formal, ha escrito informes. Ustedes saben que quienes tienen esas características son muy prolijos, ¿verdad? Y conocen la economía de las palabras, pero conocen la profundidad de los discursos. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con un Mateo que tiene muy claro este punto. Bien, la primera característica tiene que ver con la presentación del material en secciones, muy propio de alguien que sabe enseñar, ¿no? Los judíos son especialistas en enseñanza, son especialistas, tienen miles de años trayendo la enseñanza de la Torá, de los profetas, etcétera, ¿no? Entonces, el autor, al ser judío, evidentemente tiene muy claro cómo presentar el material en secciones para que la gente, su grupo que se ha entrenado de esa forma, bueno, pues entienda su propio evangelio. Primero vamos a ver los principios del reino de Dios. ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? Recuerden que para un judío hablar del reino de Dios era esencialísimo para poder entender que Yahvé ha cumplido su promesa. Y esta, principios del reino de Dios, estará en una larga sección llamada comúnmente el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. El segundo gran discurso de Jesús tiene que ver con las obras de poder del Señor que ilustran la operación de los principios del reino. Cómo Dios, el Señor, da autoridad para que el reino se cumpla. Primero, en el Sermón del Monte vemos los aspectos éticos que los que pertenecemos al reino de Yahvé debemos desarrollar, ¿verdad? Todos sabemos eso, esos elementos del Sermón de la Montaña. Ahora, después vendrá un sermón, una sección que nos va a ilustrar cómo van a darse, y van a implementar estos principios del reino. Una tercera sección hablará principalmente en los capítulos 10 y 11 que se ocupa de la extensión de la proclamación del reino y de las variadas reacciones que las personas tienen ante esta proclamación del reino. Va a haber muchas. Para Mateo es muy importante que quede claro a sus lectores que hablar de Jesús, conocer de Jesús, escuchar de Jesús, trae reacciones diferentes, desde rechazo, desde enojo, desde seguimiento, desde creer, desde no creer, etcétera. Va a manejar mucho las emociones, Mateo. Un cuarto discurso va a hablar acerca de los distintos aspectos o sección, los distintos aspectos de la persona, la obra y las enseñanzas del Mesías Rey que se presentan en series bien ordenadas hasta llegar a la crisis de la confesión en Cesarea de Filipo, ¿no? Tú eres el Cristo, le va a decir Pedro. Entonces, del capítulo 2 al 16, vamos a encontrar distintas formas que Mateo va a querer resaltar de la figura del Señor, ¿no? Tanto de su persona, tanto del ministerio de él, como de sus enseñanzas en su carácter de Mesías Rey, ¿no? De Mesías Rey.
Una quinta sección, después de las secciones señaladas, o la preparación de los discípulos en vista del ministerio de la cruz, o la creciente oposición de los jefes de Israel al Mesías así revelado. Después de esto, hermanos, encontramos cómo los discípulos deben ser preparados porque a partir de la confesión cristológica, Jesús les va a empezar a decir a sus discípulos que el Mesías es necesario que padezca, que sufra, que sea muerto, pero que resucitaría, ¿verdad? Recién después de que Pedro confiesa, tú eres el Cristo, vienen las confesiones de Jesús respecto de su final, de cómo él terminaría muerto. Y también Mateo va a presentar a partir de estos capítulos cómo los jefes de Israel se van a oponer, no lo van a creer y va a poner a Jesús en Jerusalén discutiendo con la gente que va a poner en duda su mesianidad, ¿no? Y esto será la sección de la quinta grande sección. Son 5 secciones del material que nos presenta Mateo. Primero, los principios del reino. Segundo, cómo opera los principios. Tercero, cómo se proclama y la gente reacciona ante este reino. El cuarto es cómo se va a manifestar la vida, obra y ministerio y la enseñanza de Jesús. Y después viene el misterio revelado de la cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y entregue su vida por todos. ¿Con qué termina Mateo estas grandes secciones? De cómo fue llevando la enseñanza a sus lectores o a los que estaban escuchando, con la consumación. Desde luego, es la obra de la cruz y el triunfo de la resurrección que hace posible las bendiciones universales que se entrañan en la gran comisión. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, toda potestad me es dado en los cielos como en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenle todas las cosas que he guardado y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a ese punto de la gran comisión? Porque el Cristo ha sido crucificado, pero también ha sido resucitado. El evento de la cruz para Mateo también es fundamentalísimo, porque la resurrección de Jesús, en la resurrección de Jesús está el poder y la autoridad de mandar a los discípulos a la gran comisión, ¿no? Entonces vean cómo el Evangelio de Mateo, la comunidad de Mateo es enviada. Los judíos ahora, Mateo le dice ahora a los judíos, el Mesías llegó, fue muerto, pero ha resucitado y nos manda que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. Este pensamiento, hermanos, era muy fuerte para los judíos. ¿Por qué? Porque recuerden que en la antigüedad había grupos de judíos que decían que la salvación solamente era para los judíos, no para los gentiles. Y cuando Mateo cierra esta frase de hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un evangelio universalista. Es decir, el Jesús de Mateo es un Jesús universalista. Su salvación es universal, ¿no?, para todas las naciones de la tierra. Así que vean cómo Mateo es mucho más cuidadoso y por eso no podemos ir corriendo como lo hicimos con Marcos, ¿verdad? Con Mateo hay que pararnos, hay que detenernos, hay que escuchar a Mateo y escuchar los largos discursos que va a poner en la vida de Jesús. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña es un largo discurso de Jesús que no lo podemos agotar en un momento, ¿verdad? Hay que profundizar en él. Bien, una segunda característica que encontramos en el Evangelio, que es muy peculiar dada la personalidad del autor, es el espacio que dedica él mismo a las enseñanzas de Jesús. Como les dije, para Marcos es importante presentar a un Jesús que desde el inicio empieza a hacer milagros, desde el inicio. Recién arranca su ministerio y arranca con todos los milagros, ¿no? Sana
a la suegra de Pedro, le trae gente enferma y los sana hasta la puesta del sol, sana a un ciego, saca a un endemoniado, ese es un Jesús en acción, un Jesús donde su palabra es dinámica, ¿no? En donde de manera contundente muestra su poder. Ahora, el Jesús de Mateo, su poder va a estar no en su actuar, sino en su palabra, en las palabras del Señor, que se van a traducir en sus enseñanzas. Marcos se especializa en las obras del Señor, como dije, como quien presenta a Cristo, y les dije que era el siervo de Jehová. En ese texto dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es el siervo de Jehová o el siervo del Señor. Da su vida, un siervo da su vida. Ahora, Mateo, en cambio, va a abreviar algunos milagros. Para Mateo los milagros no serán tan dinámicos, tan explosivos, tan continuos, pero para Mateo le va a ser muy importante lo que sale de los labios de Jesús, sus enseñanzas, que en Marcos hay resúmenes, ¿verdad? Pero Mateo no quiere el resumen, Mateo quiere explayarse, porque parece ser, entiende que cada una de las palabras que está usando nuestro Señor Jesucristo son importantísimas. Así que el ministerio oral que aquí hallamos incluye muchas parábolas. Es el evangelio que va a incluir muchas parábolas, cosa que en el caso de Marcos no lo encontramos, que estas parábolas van a girar, van a ser mencionadas directa o indirectamente alrededor del tema del reino de Dios. El reino de Dios es como, es semejante a, ¿verdad? Y tenemos un montón de parábolas que Mateo va a tomar, va a explicar, va a presentar a sus lectores como fundamentalísimas para que cualquier judío que escuche su evangelio no le quede ninguna duda de que Jesús es el Mesías, ¿no? Un Mesías que tiene poder en su palabra, que tiene poder en sus palabras. Y entonces vean, por ejemplo, el espacio que va a dedicar el autor respecto de los grandes discursos del reino de Dios. Capítulo 5 a 7 tenemos los principios y normas del reino. Un gran discurso de Jesús, ¿no? Lo que se le conoce como el Sermón de la Montaña. ¿Cómo debemos conducirnos los súbditos de ese reino en función de lo que el reino se está pidiendo, ¿no? Entonces, el súbdito de ese reino no tiene que afanarse por lo que ha de vestir, por lo que ha de comer, etcétera. Tiene que buscar primeramente el reino de Dios. El súbdito del reino tiene que entender que el Señor no vino a quitar ni a abrogar la ley, sino la vino a cumplir, ¿verdad? El súbdito del reino tiene que saber cuál es la verdadera oración, el verdadero ayuno, cómo amar a nuestro hermano, etcétera, ¿no? Son los principios y las normas del reino. Estas son las reglas que todo súbdito que vive ahora ya en la llegada del Mesías en su reino tiene que tener. Por eso el sermón es fundamentalísimo para la ética cristiana. El segundo gran discurso de Jesús respecto del reino tiene que ver con la instrucción que le da a los 12 en relación con su misión. Jesús instruye a los 12 y les dice, ustedes tienen que ir y hacer esto, esto, y les da un montón de instrucciones respecto de lo que los 12 tendrían que hacer en función de el envío que Jesús les da. Es un gran discurso y un largo discurso que visto a la luz uno diría, bueno, eso se lo dijo a los discípulos. No, perdón, hermenéuticamente hablando, pues nosotros podemos identificar que muchas de esas cosas nos deben también convenir a nosotros como lo fue a la comunidad de perdón, a la comunidad de Mateo. Es relevante este discurso de Jesús. Un tercer gran discurso son el capítulo de las parábolas del reino, ¿no? Todo el capítulo 13 nos habla de muchas parábolas que tienen que ver con el reino de Dios. Hay que leer con detenimiento este capítulo, ¿no? Con mucho detenimiento. El cuarto discurso
en función del reino y la enseñanza sobre la humildad y el perdón, que aparece en el capítulo 18. Y finalmente tenemos el capítulo 23, cuando Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos y les dice sepulcros blanqueados. Este, y finalmente tenemos un discurso profético en líneas de apocalíptica, ¿verdad? Estos capítulos 24 y 25, hermanos, se escriben en género apocalíptico. Esto ya lo voy a mencionar en otra materia, pero para que ustedes sepan, estos dos capítulos deben entenderse en línea apocalíptica, no literal, ¿verdad? No leamos estos dos capítulos de manera literal, sino en literatura apocalíptica. Así que vean cómo Mateo va estructurando. Esto no lo vemos en Marcos, ¿verdad? ¿Vieron la diferencia? Marcos va rapidísimo, Mateo no. Mateo se detiene y nos obliga, diríamos, a escuchar el mensaje de Jesús, las palabras de Jesús, ¿no? Las enseñanzas de Jesús. Entonces, para el Evangelio de Mateo, el espacio que le dedica a las enseñanzas del Señor es fundamental. Entonces, ahí debemos encontrar la importancia. Tercera característica. Mateo, hermanos, recuerden, su comunidad es judía. Y por lo tanto, él va a tomar muchas citas del Antiguo Testamento. Además de 40 textos citados, directamente citados el Evangelio, ¿verdad? Para probar que Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado, Mateo hace muchas referencias y alusiones al Nuevo Testamento, sacadas de 25 de los 39 libros del canon antiguo, y hace un total, hermanos, de 130 referencias, 40 directas y 110 indirectas. Es decir, que el autor en primer lugar es alguien muy versado en el Antiguo Testamento, que conoce perfectamente el Antiguo Testamento y que evidentemente va a considerar a Jesús como el cumplimiento del Mesías profetizado. Mateo cita indirectamente de la Biblia, indiferentemente, perdón, de la Biblia hebrea, que se utilizaba en las sinagogas, pero que no se entendía por los judíos en general, o de la versión griega llamada la Alejandrina, que era leída por los judíos de habla griega. Es decir, sea de la traducción griega o sea de la versión hebrea del Antiguo Testamento, se respira el ambiente del Antiguo Testamento en este Evangelio. Si nosotros no sabemos Antiguo Testamento, hermanos, no vamos a poder entender el Evangelio de Mateo. Por eso es muy importante que recuerden sus clases de Antiguo Testamento para que puedan entender las referencias que Mateo va a decir, y esto fue dicho por el profeta Miqueas, y esto fue dicho por el profeta Isaías, y esto fue anunciado por los profetas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ya tenemos una idea de cómo Mateo va a interpretar el suceso de Jesús a la luz de todas esas promesas del Antiguo Testamento. Bueno, aquí voy a aclarar una de las preguntas o de las cosas que platicamos un día con Marianela de su duda. Decir, bueno, ¿por qué si Mateo no es el primer evangelio, ¿verdad?, que se escribe, que como ya dijimos, el primer evangelio que se escribe es Marcos? ¿Por qué Mateo aparece en el primer lugar de las listas canónicas, ¿verdad? Muchos años pensamos que Mateo fue el primer evangelio que se escribe, ¿no? Entonces tenemos que discriminar dos cosas, queridos alumnos. Nunca se les olvide eso, ¿no? Lo primero que tenemos que tener muy claro es en qué momento se escribe texto del Nuevo Testamento. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿En qué momento? ¿O cuál fue el primer texto canónico que nosotros le decimos? Pues se escribió un montón de cosas, pero ¿cuál fue el primer escrito que se tuvo
del Nuevo Testamento. Eso es lo primero. Lo segundo, que hay que discriminar, ¿cuál es el primer evangelio que se escribe? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, siguiendo en orden cronológico, ¿verdad? Siguiendo en orden de fechas, el primer escrito canónico que tenemos, según los eruditos, es Primera Carta de Tesalonicenses. Es como el primer documento que alguien, en este caso Pablo, puso por escrito respecto de la fe cristiana. Y esto está alrededor del 58, 60 más o menos, cuando se escribe el primer escrito cristiano. Ahora, en orden temático, ¿verdad? Porque ¿por qué aparecen primero los evangelios? Porque resulta que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Jesús, entonces tenemos que poner por orden temático los evangelios que nos hablan de Jesús, para que entonces todo lo demás, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas universales, Apocalipsis, tenga sentido, ¿verdad? No podríamos poner en la Biblia primero la carta a los tesalonicenses porque no le encontraríamos sentido. Entonces, ¿de qué está hablando Primera Tesalonicenses? Entonces, en orden temático aparecen los evangelios, ¿ok? Que en línea histórica no se escribieron primero, se escribieron muchos años después. Pero en orden temático se ponen al principio de las listas canónicas. Entonces, eso nos debe quedar muy claro la diferenciación, ¿ok? Ahora, en orden temático, ¿por qué primero aparece Mateo y no Marcos? Porque en orden histórico, ¿verdad? De fechas, pues el primero que se escribe es Marcos. Porque no se pone de forma histórica, sino se coloca de manera temática. Por la sencilla razón que esta característica que tiene el Evangelio, hermanos, que es un Evangelio donde va a citar abundantemente el Antiguo Testamento, Mateo se convierte en el puente teológico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, en orden temático era importante poner a Mateo en primer lugar, porque Mateo se va a encargar de explicarnos que esto que fue profetizado en el Antiguo Testamento se cumple ahora en la persona de Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando leemos el primer versículo del primer capítulo de Mateo, que dice, este es el libro de las generaciones de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Mateo, de manera temática, se pone al principio porque se convierte, insisto, en ese puente teológico que va a unir la persona de Jesús, que Mateo nos la va a explicar, con la esperanza y la promesa de la llegada del Mesías que existía en el Antiguo Testamento. Esa es la razón por la cual Mateo aparece en primer lugar de toda la Biblia, ¿no? Porque es ese puente teológico. Entonces, entendiendo Mateo y sabiendo que se cumple el Antiguo Testamento en la persona de Jesús, ahora sí, ¿verdad? Todo lo demás empieza a tener sentido, lo que nos dice Marcos, lo que nos dice Lucas, lo que nos dice Juan, lo que nos dicen todos los demás textos del Nuevo Testamento. Ujú. Bueno, espero que haya quedado clara por qué aparece el Evangelio de Mateo en primer lugar. Muy a menudo, siguiendo con esta idea, muy a menudo Mateo introduce sus citas o lo que va a decir Jesús por medio de fórmulas como la que aparece a manera de ejemplo en el capítulo 1, versículo 22, que dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, es decir, por Yahvé, por el profeta fulano de Abraham. Bien, se convierte en ese vínculo, en ese puente teológico. O sea, todo lo que dijo el profeta ya hace un montón de tiempo, bueno, ahora se cumple en la persona de Jesús, ¿no? Así que el propósito de Dios, la revelación profética y el cumplimiento se relacionan tan estrechamente en el pensamiento de Mateo que la profecía se presenta como la causa que produce el acontecimiento. O sea, estos elementos, estos temas, el propósito que tuvo Dios desde antaño,
cómo se fue revelando a través de los profetas y cómo los profetas nunca dejaron a duda de que Dios cumpliría su palabra. Mateo lo tiene muy claro, como buen judío, Mateo tiene muy claro que todo eso se cumple en la persona de Jesús, no tiene duda de eso. Y por eso escribe su evangelio, y por eso le dice a su auditorio, yo creo que Jesús es del linaje de Abraham, del linaje de David, porque así inicia su evangelio. Por lo tanto, lo que fue dicho en los profetas es la causa que produce el acontecimiento. ¿Quién es el acontecimiento? Cristo, Jesús de Nazaret. Y entonces empieza a contar su historia, ¿verdad? Comienza a contar su historia. Por eso es fundamentalísimo la idea, el conocimiento que nosotros tengamos del Antiguo Testamento en función de el tema o la idea que se tenía sobre el Mesías y el reinado de Dios, ¿no? Esto es fundamentalísimo. Si no tenemos esto en mente, no vamos a poder captar la grandeza que tiene el Evangelio de Mateo. Bueno. Voy a dejar acá la clase para no interrumpir este siguiente subtema que viene del Evangelio, que son las finalidades. ¿Cuál es el fin que se tenía respecto de este Evangelio? ¿Sí? Bueno, voy a dejar aquí la clase y preguntar si Marianela tuviera alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras compartir con todo gusto de la clase. Si todo pudo ser claro o alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Em, no, ahora sí me quedó bien claro esto del tema de cómo se ordena cronológicamente y temáticamente. Exacto. Ahora lo puedo explicar, porque no podía explicarlo antes, decía, no sé por qué. Así que Perfecto. bueno, ahora muy clarito lo resalté, lo copié para grabármelo. Muy bien, Marianela. Perfecto, perfecto. Me alegra mucho que haya quedado clara la explicación. Bueno, pues entonces nos vemos el día de jueves. No, Jueves. jueves, ¿verdad? Sí, jueves. Sí, sí. Bueno, nos vemos el jueves para seguir abundando sobre este hermoso evangelio. A Mateo hay que tenerle paciencia y hay que disfrutar cada palabra. Eh, a Marcos hay que disfrutar viendo a Jesús actuar. Eso es maravilloso. Uno ve a Jesús actuar y uno se ve así, anonadado, viéndolo actuar. Pero Mateo nos presenta a un Jesús que nos deja así cuando él habla. Cuando Jesús abre la boca y brota todo ese caudal de sabiduría muy propia del Antiguo Testamento, muy propia de los sabios, muy propia de los profetas, entonces nos quedamos así como con la boca abierta. Por eso, ver a Jesús desde la óptica de Mateo es tranquilito, guarda silencio, no interrumpas al maestro, no lo interrumpas y aprende de él. Escúchalo. Esto es lo maravilloso que encontramos del Evangelio de Mateo. Con Marcos lo miramos, con Lucas lo escuchamos y, perdón, con Marcos lo miramos, con Mateo lo escuchamos y con Lucas lo sentimos. ¿Eh? Con Lucas vamos a sentir a Jesús en emociones, en sensaciones. Con Mateo lo escuchamos, su enseñanza, y con Marcos lo miramos y nos quedamos readmirados por lo que él hace. Pero bueno, lo iremos viendo la próxima clase. Bueno, Dios los bendiga, un placer saludarlos y que el Señor nos siga acompañando en esta hermosa jornada de aprendizaje. Bendiciones para todos.